todos pendientes de las noticias de estos días, a ver qué pasa, si hay un nuevo confinamiento domiciliario. Las cifras que están dándose estos días son tremendas. Las últimas, por ejemplo, que he visto de mi comunidad autónoma son muy preocupantes. Es el primer punto en el cual el Senado puede votar alguna propuesta. Y la primera cosa que votaremos es una moción con la que está cayendo, en la cual se insta a que se envíen urgentemente a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, unos informes diarios sobre el coronavirus del 17 de noviembre del 2019 y otros desde el 20 de marzo. Yo me pregunto que ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Nos tenemos que dedicar a leernos entre todos estos informes? ¿Eso es lo que espera la gente de nosotros hoy aquí? ¿Que nos dediquemos a pedir documentación de hace meses para hacer un poco alimentar más esa teoría conspiranoica que luego se reproduce en las calles con los disturbios? ¿Qué quieren insinuar? ¿Quieren insinuar que nos ocultan información preciosa que si la tuviéramos seguramente caería este gobierno? Es un poco alimentar esa conspiranoia que está haciendo tanto daño. El reglamento del Senado estipula claramente cómo los senadores tenemos derecho al acceso a documentación pública. El artículo 20.2. Ustedes, cuando no están gobernando, no son ejemplos de nada, ¿no? Está claro que este gobierno muchas veces no entrega la documentación a tiempo ni en forma. Está todo reglamentado y están los pasos a seguir en el caso de que se esté obstruyendo este acceso a la documentación. Pero es que ustedes, sistemáticamente, cuando no están gobernando, en esta Cámara han ocultado información. Ustedes no han cumplido el reglamento, ustedes no han cumplido el código ético, ustedes no han cumplido directamente el código penal y ustedes no han cumplido ni los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el artículo 7. No son ejemplo absolutamente de nada y me indigna que estemos aquí en el primer punto en el que podemos estar proponiendo soluciones para la gente con una moción como esta que no sirve absolutamente para nada. Si ya sirven de poco las mociones, esta pues todavía menos. Ustedes es que no pueden dar lecciones de nada, porque ¿qué están haciendo las comunidades autónomas donde tienen transferida las titulares? No hace falta, los leeré directamente. Andalucía, la ocultación de datos de COVID por el Gobierno del PP y Ciudadanos dificulta la acción de los municipios. Andalucía, Gobierno facha de Madrid. Ayuso oculta más de 5.000 muertos por el coronavirus según el argumentario del Partido Popular. El Gobierno facha de Madrid otra vez. Los datos que el PP olvida cuando acusa al Gobierno de mentir con las cifras de muertos. Madrid es la comunidad donde más ancianos murieron en las residencias. Es que, si quieren, comparemos, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes en las comunidades que gobiernan? Es ridículo, directamente. ¿Y nos dedicamos a mirar el pasado? ¿Quieren que miremos el pasado? Miremos el pasado. Si quieren, imagínense esta crisis sanitaria gestionada por una ministra como Ana Mato, por ejemplo, una gran gestora, ¿no? Esa que no sabía ver un Jaguar en su garaje, pero imagínense que si no sabía ver un Jaguar, ¿cómo vería un virus como esto? Titular del Gobierno de cuando estaba de ministra de Sanidad, la señora Ana Mato. Sanidad oculta a la sociedad que ha habido al menos 10 casos sospechosos de ébola. Ustedes ocultaron el de ébola. ¿Qué pasaba cuando estaba de ministra de Sanidad la señora? Si quieren mirar la pasado, miremos la pasado, ¿no? Cuando estaba la señora Villalobos. La señora Villalobos, ¿qué remedio hubiera dado para esto? ¿También hacer caldos con el hueso de los cerdos o caldo con el virus? ¿Qué hacía cuando estaba de ministro de Sanidad el señor Alfonso Alonso? Alfonso Alonso, Sanidad oculta posibles conflictos de intereses en el Comité de Hepatitis C. ¿Qué pasaba cuando estaba de ministra de Sanidad Dolores Montserrat? Dolores Montserrat oculta que cuadruplicó su patrimonio en sus 18 meses en la frente de Sanidad. Podemos hablar del pasado si quieren y podemos hablar del presente. Tanto, ustedes no son ejemplos de nada. Otro titular de hoy, y estén tranquilos, que luego me podrán contestar, estén tranquilos. Anticorrupción investiga a Rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas. ¿Quieren investigar? Investiguen por ahí, porque ustedes son los primeros, junto a ellos, que se han negado a investigar a la posiblemente familia más corrupta de España, financiada con dinero público. Pónganse a trabajar, lleven aquí propuestas sensatas y, sobre todo, pongan en el Gobierno de Madrid una persona sensata y con capacidad. Porque no es únicamente pedirles que no hagan el ridículo por el rubor que produce, es que estamos hablando de vidas humanas.